Saludos amigos de Principalmente. Gracias por seguir con su fidelidad a este programa que procura conversar toda la semana con temas importantes desde el punto de vista jurídico. En el día de hoy tenemos una entrevista muy especial. Una de las grandes autoridades mundiales del derecho público, el profesor Lucio Peroraro de la Universidad de Bolonia, estará conversando con nosotros sobre importantes temas vinculados a la justicia constitucional y a los modelos comparados de control de constitucionalidad y protección de derechos fundamentales. En breve venimos a la entrevista con el profesor Lucio Peroraro. Saludos amigos de Principalmente. Una vez más estamos aquí para llevarle nuestro programa, Principalmente, que llega a todo el país y también a toda América Latina y Estados Unidos. Nos han reportado la audiencia de Estados Unidos y la verdad es que nos sentimos gratificados por el gran número de personas que siguen este programa, que es un programa de orientación, un programa educativo, que tiende a contribuir sobre todo al fortalecimiento del Estado de Derecho de República Dominicana y, por qué no, de los hermanos países latinoamericanos. Hoy, precisamente, contamos con la presencia de un invitado internacional. Se trata del profesor, maestro de Derecho Constitucional Comparado, profesor meritísimo de la Universidad de Bolonia, Italia, el doctor Lucio Peroraro. Para nosotros, licenciado Olivo Rodríguez, Ramón Núñez y un servidor, profesor, es un verdadero honor contar con su presencia aquí en Principalmente. Y yo sé que toda la teleaudiencia compuesta por estudiantes de Derecho, profesionales del Derecho y, por qué no, ciudadanos comunes que se interesan por aprender y conocer de la cotidianidad del derecho, porque el derecho es la vida, es cualquier actividad, cualquier desenvolvimiento humano inmediatamente conlleva reglas y desde que hay reglas hay derecho. Pues nos hemos interesado y nuestros compañeros se han interesado en aprovechar la presencia suya aquí en República Dominicana. Sabemos que tiene una serie de actividades patrocinada por el Tribunal Constitucional de nuestro país y quisimos que nos acompañara aquí en Principalmente. Conocemos de su vastos conocimiento en materia de derecho constitucional comparado. Y vamos a aprovechar obviamente su presencia aquí en Principalmente para compartir algunas ideas con usted. Sobre todo la visión suya como maestro, como profesor de Derecho Constitucional Comparado, ahora que estamos frente a un mundo globalizado, que muchos llaman una aldea global, y que obviamente el derecho juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con la regulación de todas esas relaciones interestatales, entre estados, entre naciones, y que decíamos fuera de cámara que en la medida en que ese mundo se ha globalizado y se ha convertido en una aldea global, los países se han visto en la necesidad de armonizar sus legislaciones para hacer frente a todos esos retos, tratados de libre comercio entre diferentes estados para regularizar esas relaciones económicas, convenciones internacionales que tienen que ver con la lucha, por ejemplo, contra el terrorismo, contra la criminalidad, contra el narcotráfico, crimen organizado en sentido general. ¿Cuál ha sido, desde su punto de vista, la influencia del derecho constitucional comparado en todo este quehacer jurídico entre las naciones?
En primer lugar, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. El papel del derecho comparado, el papel del derecho constitucional no fue muy fuerte. Desafortunadamente no fue muy fuerte porque, en primer lugar, no ha tenido en cuenta el problema de la armonización de las culturas que no se pueden armonizar. Hay dos tesis principalmente de autores distintos, de Alan Watson, un autor escocio, que dice que todo se puede importar y exportar. Y Legrand dice que no se puede exportar o importar nada. Y hace una metáfora, la metáfora del jardín, por la cual un árbol o cualquier fruto que se plantea en otro lugar nunca es el mismo. No es el mismo porque distinto el suelo, distinto el sal, distinto el clima. Bien, ¿qué pasa? Cuando se exportan ideas jurídicas, llegan a lugares donde muchas veces las culturas son distintas. Y como Napoleón no consiguió imponer sus códigos en África del Norte, consiguió hacerlo en Italia, donde el humus cultural era muy parecido al francés, pero no consiguió hacerlo en el Magreb, en África del Norte. El problema de la armonización no tiene muchas veces en cuenta que hay una imposición que funciona, donde hay una base común cultural, de cultura general, de cultura jurídica. No funciona tanto cuando se intenta exportar a lugares donde hay una fractura entre cultura jurídica, legislación. Yo utilizo una metáfora, otra metáfora, que es la de la supernova, la estrella que explota, se dice, sí. Perdonen mi malo castellano. Su luz sigue después millones de años propagándose y nosotros vemos un cuerpo muerto. Bien, la cultura es la misma. La cultura no se puede cancelar a través de una obra de imposición normativa, solo normativa. Hay que crear bases culturales sin imponerlas. Y la tarea muy difícil de un comparatista es precisamente buscar elementos comunes en culturas que muchas veces son muy distintas. Piensen a toda África, a los Andes, a las Andes, a China, a India. 2/3 de la humanidad tiene culturas distintas. No son las culturas de John Locke, de Montesquieu, de Rousseau. Son culturas que tienen 3000 años y pico y se basan sobre conceptos como el Dharma, como el Fa, el Li, la armonía, el buen vivir, el Ubuntu de África. Tiene poco que ver con nuestros sistemas de hacer derecho. Por eso digo que estudiar estos temas es muy útil para evitar errores profundos, imponer culturas en el momento en el cual se intenta armonizar. Claro que cuando la armonización es del Mercosur, de la Unión Europea, bien, es teóricamente más fácil, la base cultural es la misma. Es más difícil cuando se intenta pasar a otros países. Hay entonces, profesor, experiencias regionales, por lo que usted señala, Europa o en América, porque hay esa tensión entre lo universal y lo local. Sí. Sin embargo, sí hay experiencias digamos, de armonización, pero por lo que usted señala, hay estos, digamos que cada proceso de exportación o de importación, como usted le llama, desencadena un proceso social local. Sí. O sea, asumimos una institución, asumimos una determinada producto del derecho comparado, pero obviamente esa evolución de ese producto en cada lugar es distinto.
nosotros quisiéramos, para ilustrar a nuestros seguidores del programa principalmente, conversar un poco sobre el sistema de justicia constitucional. Y sería para nosotros un buen punto de partida conocer cómo está organizado en Italia, para luego quizás dar un vistazo comparado sobre ese sistema de justicia constitucional. Sí, Italia ha creado junto a Alemania un sistema que no ha mirado los modelos clásicos, el modelo norteamericano, forjado por Justice Marshall en la famosa sentencia Marbury versus Madison, ni tampoco el modelo kelseniano puro, creado por el gran jurista Hans Kelsen en su oficina y aplicado inmediatamente en la Constitución austríaca del 1922. Uno, un modelo difuso, el segundo, un modelo concentrado. Italia ha elegido junto a Alemania un sistema mixto, no mixto nel sentido del cuarto tipo de modelo, el que se encuentra en América Latina, incluso en nuestro país. Mixto, ¿por qué? Porque los jueces no pueden desaplicar la ley inconstitucional como hacen en Estados Unidos. Tampoco, como en el modelo puro de Kelsen, los órganos que pueden recurrir al tribunal son pocos. Normalmente son el gobierno, el presidente, los Länder, es decir, los Estados miembros, la federación, poco más. No, en el sistema italiano, y aquí está la mezcla, cada juez puede y debe, cuando tiene el duda que una ley sea inconstitucional, enviarla al tribunal. El proceso principal se bloquea, se espera la decisión del juez constitucional, del tribunal constitucional. Si la decisión es en el sentido de la no inconstitucionalidad, o si prefieren de la constitucionalidad, aunque nunca el tribunal dice que una ley es constitucional. Dice, la ley no es inconstitucional. En este caso, el juez utiliza la ley en el proceso. En el caso que no, la cancela, la anula, con efectos generales. Entonces, se hibrida en la fase no final, que es kelseniana, ni en la fase preparatoria americana. Se hibridan los dos. Cada juez hace un poco de control de constitucionalidad, en el sentido que el primer análisis es el del juez ordinario, administrativo, que dice, sí, la parte, o yo personalmente, ex oficio, tengo una duda. Es difuso en este sentido, pero la decisión es concentrada. Y eso nos genera, profesor, unos problemas de entaponamiento, porque entonces los casos que se suscita esta situación queda sobreseído, llamamos aquí esa situación, hasta tanto el Tribunal Constitucional, el órgano habilitado para declarar o no la compatibilidad de la norma. Es decir, en la práctica italiana, ¿no se ha convertido esto en una traba al funcionamiento expedito de los procedimientos? No, porque hay el filtro de cada juez, un filtro que consiste en dos elementos: la relevancia de la ley para el proceso principal. Es decir, un abogado listo, bien pagado, podría intentar a eso me refería, bloquear el proceso con preguntas, con recursos, no se llama recursos, se llama excepción de inconstitucionalidad infundadas. Pero el juez inmediatamente bloquea porque dice no es relevante. Solo en el caso que la ley se deba utilizar y no se pueda no utilizarla en el proceso, el juez dice es relevante, tiene un releve constitucional. El segundo filtro es la non manifesta inconstitucionalidad, que no es la manifiesta inconstitucionalidad,
porque si fuera manifiesta constitucionalidad, cada juez sería un juez de constitucionalidad. No, solo debe tener el duda, pero un duda fundado. Y un filtro es un filtro. Por ejemplo, si el mes antes el tribunal ya ha decidido un caso análogo, en el sentido que no hay problema de constitucionalidad, el juez dice que no, que es manifestamente infundada, porque ya hay jurisprudencia es decir, que la cuestión de suscitar la constitucionalidad va a depender estrictamente del juez. No va a estar vinculado al planteamiento necesariamente de la parte. El juez tiene un amplio poder para decidir si lo va a Tiene un enviar, amplio ¿no? poder si un juez piensa que, por ejemplo, si una parte procesal tiene el duda que una ley sea inconstitucional bajo un perfil distinto del decidido ya por el Tribunal Constitucional, puede plantear otra vez la cuestión de la misma norma bajo otro parámetro. Por ejemplo, el principio de igualdad en lugar que el principio de reserva de ley o de proporcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, hay siempre trabajo para el Tribunal Constitucional, pero solo en un periodo de la historia se ha bloqueado el tribunal porque tenía, además de la tarea de juez de constitucionalidad, era también juez penal por los delitos del presidente de la República y de los ministros. Y un famoso proceso ha bloqueado 3 años el tribunal, entonces se ha acumulado una masa enorme de casos de constitucionalidad, pero pasó una vez. Ahora, normalmente necesita algunos meses, máximo un año, se bloquea el proceso principal. Al mismo tiempo, otros jueces que tienen el mismo problema suspenden a su vez los procesos análogos, pero no se abusa. No se abusa como tampoco se abusa en Alemania, donde tiene el control concreto alemán, es parecido al italiano, y tiene muchos menos problemas este sistema que el problema del amparo español, donde se acumulan miles y miles casos cada año, o también el Beschwerde alemán, el recurso directo de inconstitucionalidad, que tiene un filtro en uno de los senados en el cual se divide el Bundesverfassungsgericht, es decir, el Tribunal Constitucional alemán. Entonces, en Italia existe la competencia constitucional es de la Corte Suprema o existe una Corte Constitucional fuera de la Corte Suprema. No, existe, como en el modelo kelseniano, un Tribunal Constitucional fuera del Poder Judicial, un Tribunal Constitucional ad hoc, nombrado por un tercero, por el Presidente de la República, que en Italia es un órgano neutral, un órgano de garantía, no es el jefe del Ejecutivo. Un tercero nombrado por el Parlamento y un tercero nombrado por las Supremas Magistraturas, es decir, la Casación, el Tribunal Supremo, el Tribunal Administrativo Supremo, que se llama Consejo de Estado, y el Tribunal de Cuentas. Los 3 tribunales nombran 5 jueces, 5 el Presidente de la República, 5 el Parlamento. Y entonces se asegura el equilibrio entre los poderes de esta manera y es un órgano ad hoc. Son 15 jueces entonces. 15 jueces. Es decir, se reúne para los... Es un tema interesante, o sea, se reúne entonces en ocasión de casos. Sí, se puede considerar como un órgano extrapoder. Extrapoder, precisamente. El poder no es solo legislativo, solo judicial o solo el ejecutivo, porque hay 2 poderes que no pertenecen a la clásica tríade, se dice, de Montesquieu. Es el Presidente de la República, que es un pouvoir neutre, el poder neutro de Benjamin Constant, y el Tribunal Constitucional, que está fuera, son órganos de garantía. Pero entonces no hay jueces permanentes por un periodo, sino para cada caso. No, hay jueces permanentes, están nombrados por un periodo de 9 años y sin posibilidad de ser elegidos por un segundo mandato. Y eso garantiza su neutralidad. Perfecto. Es un modelo que han copiado muchos países en el este de Europa. Es uno de los sistemas para garantizar
la independencia del tribunal. El otro sistema es un nombramiento a vida, porque si un juez, un magistrado está nombrado a vida, no puede esperar a través de sus sentencias de influir sobre otros poderes que podrían nombrarlo a otros cargos. De su visión comparada, como usted sabe, hay muchos países muy cerca de ustedes, en España, se ha producido también aquí en América Latina, lo que llaman los choques de trenes, ¿no? La famosa conflictos, sobre todo de interpretación del derecho, entre los tribunales constitucionales y las Cortes Supremas. Sabemos que nos están haciendo señas para una pequeña pausa, pero queremos hablar sobre ese tema a nuestro regreso de la pausa. Vale. Continuamos principalmente en esta interesantísima conversación con el profesor Lucio Pegoraro de la Universidad de Bolonia. Profesor, antes de la pausa introducíamos el tema del llamado conflicto entre las altas cortes, ¿no? Los choques de trenes, que es muy propio de los países, sobre todo donde el control constitucional o la interpretación máxima de la Constitución se le otorga a un órgano distinto al clásico órgano máximo del Poder Judicial. Usted, en sus estudios de derecho comparado, de derecho constitucional comparado, ¿qué puede decirnos acerca de esta situación, que es una realidad no solamente en el ámbito europeo, sino que también en América Latina se suscita con bastante frecuencia? Lo que puedo decir es, tranquilos. El derecho comparado nos enseña que pasa en cualquier ordenamiento que cuando se introduce un órgano nuevo que roba una parte de poder a un órgano que ya existe, hay conflictos. Pasó en Italia, por ejemplo, sobre el tema de quién puede decir cuál es la correcta interpretación de una disposición, de un enunciado jurídico, porque cada artículo de una ley se puede interpretar de maneras muy distintas. Y el Supremo italiano, la Corte de Casación, reivindicaba el poder y deber de enviar al Tribunal Constitucional el problema de constitucionalidad de cada norma según su interpretación. A su vez, el Tribunal Constitucional intentaba aplicar un principio básico del derecho, es decir, el principio de conservación, y decía al Supremo: usted interpreta esta disposición de esta manera, pero y de esta manera sería inconstitucional. Pero si se interpretase, se dice así, de manera distinta, como yo podría interpretarla, se podría salvarla. Así se interpreta. El Supremo dice que no, que solo el Supremo tiene la función, se llama nomofiláctica, es decir, de uniforme interpretación de la ley. El choque fue muy fuerte. Y otros casos parecidos, sobre todo en materia de interpretación, en otros casos se enfrentaron el Supremo y el Tribunal Constitucional. Pero normalmente, después de 2, 3, 4 años, se encuentra una solución y se establecen las fronteras de los respectivos poderes. Lo mismo caso pasó en Rusia. En Rusia un sistema, no quiero decir parecido al latinoamericano, pero en donde cada juez puede desaplicar y al mismo tiempo hay un tribunal constitucional, como en Portugal, como en casi todos los países, como en la República Dominicana. Y esto crea muchos problemas porque, por supuesto, hay que ver en dónde termina el poder de cada juez, sobre todo del Supremo, en dónde empieza el poder del Tribunal Constitucional. También en Rusia
e intentaron, a través de una orden del Ejecutivo y luego una sentencia de la Casación rusa y un auto del Tribunal Constitucional, buscar una solución para, no sé ahora porque el caso es de hace 5 años, me parece más o menos, cómo están las cosas, pero es un caso normal, como pasa en España. Y digo a los amigos españoles que su caso es el único patológico, porque siguen peleándose después más que 30 años. Pero normalmente, después de pocos años se establecen las... es una relación de fuerza que no se encuentra solo en el caso de los tribunales constitucionales, de los supremos, sino también en cualquier otro caso. Se introduce el defensor del pueblo, inmediatamente hay poderes que... recelan. Que dicen, párate. Bueno, algunos tratadistas latinoamericanos pues, han llegado a llamar ese choque de trenes, choque de vanidades. Por ejemplo, un tratadista colombiano, que en Colombia hubo grandes roces entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, escribió una obra precisamente que la tituló Choques de vanidades, porque, como usted decía, se dan esas disensiones y sobre todo de carácter interpretativo y donde uno de los tribunales entiende que es su competencia, el otro tribunal entiende que es la de él. En República Dominicana, precisamente a raíz del debate de la reforma constitucional, cuando finalmente se aprobó la Constitución y se crea el Tribunal Constitucional, vino un debate posterior en el sentido de las atribuciones en cuanto a la interpretación, sobre todo... La revisión de la sentencia de la revisión de la Corte Suprema por violaciones constitucionales, y eso generó todo un debate nacional y finalmente se prevaleció en la Ley de Procedimientos Constitucionales que el Tribunal Constitucional sí tiene la posibilidad de revisar aquellas decisiones del Tribunal Supremo que coliden con la Constitución de la República. Pero por causa cerrada, por causa tasada, es decir, afectación a derechos afectación de derechos fundamentales. La violación de un precedente, el desconocimiento de un precedente del Tribunal Constitucional. Sí, no, esto me preocupa, porque uno de los casos, aunque el profesor Masso Garrote podría hablar mucho mejor que yo, me preocupa porque en España, precisamente, el poder del Tribunal Constitucional de utilizar como parámetro un artículo de la Constitución española que asegura el procedimiento correcto del proceso, le permite, de hecho, de ser un 4º grado de jurisdicción. Aunque los españoles dicen que no lo sea, pero de fuera aparece paulatinamente un 4º grado de derecho. Y esto provoca la guerra, que sigue siendo tal. ¿Por qué? Porque la gran parte de los casos se plantea precisamente para una supuesta violación por parte de los jueces de la Constitución. Y yo pienso que sus problemas de los amigos españoles se solucionarían diciendo que se puede usar como parámetro toda la Constitución excepto esta parte. Y no casualmente ha reformado el juicio de amparo hace pocos años, intentando limitar el uso de estos recursos sin grande éxito. En Italia el problema no se pone totalmente porque los únicos actos que se pueden controlar son las leyes, aunque leyes y actos con fuerza de ley, no reglamentos. Y digo aunque, ¿por qué? Porque hay un caso que interesa mucho a América Latina. El Tribunal Constitucional ha declarado de manera muy clara que se reserva controlar incluso las reformas constitucionales. Es decir, las leyes que cambian la Constitución bajo el perfil no solo de la forma,
sino también de respeto del núcleo esencial de la Constitución. Con lo cual, el Tribunal Constitucional se convierte en un tribunal no que controla las elecciones de la mayoría parlamentaria, es decir, las leyes, sino las decisiones del poder constituido frente al poder constituyente, y cambia totalmente la naturaleza de la justicia constitucional de esta manera, como la cambia en todos los países de Latinoamérica que plantearon este problema de la reforma constitucional y de su control. ¿Qué naturaleza, profesor, usted le ve a los tribunales constitucionales? ¿Le ve una naturaleza política? Bueno, yo, en mi primer libro sobre justicia constitucional comparada, la última página hablaba de aristocracia del saber, de la sabiduría, de jueces de los jueces, etcétera, etcétera. Es una naturaleza donde la palabra política no tiene el mismo sentido que podemos atribuirlo al Parlamento, al gobierno, etcétera, etcétera. Claro que hacen política, en el sentido más alto del término, de politeia. Son los guardianes de un pacto entre mayorías y minorías, laicos y católicos, socialistas y liberales. Y la Constitución eso es. Y necesita de un control que no sea político en el sentido de partítico, sino político en un sentido más amplio. Hacen política, por supuesto, porque pueden rebalancear valores contrastantes en la Constitución, tutelando el núcleo de este compact, de este pacto original, incluso a través del control de la revisión, porque si casualmente un partido gana los 2/3, con lo cual podría hacer una revisión y decide que, por ejemplo, los judíos no tienen derechos, o los homosexuales, o los negros, cualquier minoría. Yo no soy democrático en el sentido que pienso que el 2/3 del pueblo puede hacerlo. Yo pienso que la democracia está en la Constitución, en un pacto, y no en una decisión del 50% más uno. Y esta visión es muy peligrosa y es la visión de los dictadores, de los populistas que piensan que de verdad el pueblo sea soberano. Y yo digo que afortunadamente el pueblo no es soberano, en este sentido, pero que la mayoría del pueblo no puede decidir sobre los derechos de la minoría, sobre el pacto de recíproco respeto. Y por eso digo, soberana es la Constitución, y el guardián de la Constitución, que hace la política constitucional, que es distinta de la política de las mayorías, de las minorías, es el Tribunal Constitucional. Y entre Tribunal Constitucional y Parlamento, yo voto Tribunal Constitucional. Si el Parlamento se limita a decidir con el 50% más uno, no me basta. Profesor, usted se refería a esa potestad que tiene el Tribunal Constitucional, sobre todo en Italia, muchas veces de hasta sugerir cómo debe hacerse una reforma a la Constitución de la República. Y partiendo de que la Constitución de la República es un pacto, es un acto político-jurídico que rige la vida del Estado, se supone, primero, que crea y le da vida a la nación, pero que surge, primero, como una constituyente, la constituyente soberana que le da vida y le construye esa norma, y que para reformarla, para modificarla, establece unas reglas que deben ser cumplidas de manera estricta. Por ejemplo, una constitución que establezca como norma dentro de su grado jurídico la no reelección presidencial, pero que después posteriormente es modificada
para restablecer esa reelección presidencial, incluso vía una decisión de un tribunal constitucional, como fue un caso emblemático. Le estoy poniendo un caso de Costa Rica. La Constitución de Costa Rica del año 1948 establecía la no reelección presidencial. Se sometió un recurso por parte de un expresidente de la República que entendía que eso constituía una violación a derechos fundamentales, y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica le dio la razón a ese presidente y le dio, en ese sentido se pudiera interpretar incluso que modificó la Constitución de la República, porque reconoció ese derecho fundamental que tenía ese expresidente a participar de nuevo como candidato presidencial de Costa Rica, y específicamente ganó esas elecciones. Me refiero al presidente Oscar Arias. ¿Qué les parece esa decisión que es emblemática de la Sala en América Latina? Sugiero un libro non mio, de mi discípula Sabrina Aragone, publicado por Porrúa en castellano, precisamente sobre el tema muy controvertido del control de la reforma constitucional. En la Biblioteca Práctica de Derecho Procesal Constitucional de Eduardo Ferrer MacGregor, sí. No sé si es el número 80. Sí, lo tengo. Sí. Entonces hemos debatido mucho con Sabrina Aragone este tema, incluso con el doctor Carpizo, que recuerdo con tanto cariño. Yo y el doctor Carpizo tenemos ideas distintas sobre este asunto, y también mi discípula. Recuerdo que hemos practicado, como dicen los mexicanos, precisamente del tema de la reelección presidencial. Y yo digo que no es un problema solo de oportunidad política, se puede construir una teoría jurídica para sostener que en Latinoamérica en general la prohibición del doble mandado pertenece precisamente al núcleo duro de cada constitución que lo prevé. Por esta razón. En América Latina se importa de Estados Unidos un modelo en el derecho público, el derecho privado es de origen francesa. Un modelo que prevé normalmente un sistema difuso de justicia constitucional, aunque ahora, que está cambiando todo, el federalismo en 3 países más Venezuela, donde federalismo hay poco, y el presidencialismo. Hay entonces la importación de un modelo que para ser coherente y funcionar debe respetar la división de poderes y impedir, se dice impedir, la recíproca invasión. Pero el modelo americano funciona precisamente porque tiene características precisas. Tiene un sistema de checks and balances constituido por el poder de los Estados miembros, que aquí es más limitado, aunque en los países federales. Los países concentrados no tienen este contrapoder. Tiene checks and balances sociológicos, politológicos, una prensa independiente, que es como en la famosa película El Cuarto Poder, que no siempre en América Latina se encuentra. Y otros, sobre todo político-jurídico, como la división entre instituciones y partidos, que no se encuentra en América Latina. Normalmente en América tampoco se conoce quién es el jefe del partido que no esté al gobierno. Los partidos son solo comités electorales, aquí no. Y hay normalmente, aunque no siempre, una unión entre ejecutivo y legislativo a través del partido. Entonces, un desequilibrio entre la división de poderes. ¿Dónde están los checks and balances? Digo, bien, probablemente el más fuerte es precisamente que tiene una situación un poco débil el Ejecutivo en los sistemas presidenciales, es precisamente el cargo limitado. Si explota también este check, digo, el desequilibrio del modelo aumenta tanto que se podría hablar, así comentaba con el doctor Carpizo, de ataque al núcleo duro. Si
pensamos que se puede controlar por parte del tribunal el núcleo duro, a mi parecer se podría. No digo que es así, los juristas tienen mucha fantasía para sostener cualquier tesis, pero digo, se podría decir, no, esto pertenece al núcleo esencial de las constituciones latinoamericanas en general. Muchos poderes se han concentrado en el Ejecutivo, cuantos menos que gobierna poco el presidente. Digo, se podría sostener una teoría de la pertenencia al núcleo duro, de la prohibición del doble mandato, pero depende. Es una cosa que se puede debatir. ¿Y usted cree que no es cuestionable esa decisión de este Tribunal Constitucional al que hacíamos referencia, en el sentido de que obviamente prácticamente integra una nueva norma a la Constitución de la República sin ser Asamblea Constituyente y sin ser legislador? Esos son los problemas de los límites de la revisión. Recuerdo el paradoja de Ross, que decía que la única cosa que no puede golpear un martillo es el martillo mismo. Y la metáfora de Ross, el paradoja de Ross, era precisamente que todo se puede reformar excepto el procedimiento de revisión constitucional para limitar el poder constituido frente al poder constituyente, cuantos menos en la fase formal del cambio. Esta tesis tiene problemas porque de hecho si se quiere cambiar el procedimiento de revisión, muchos países lo hacen, incluso Italia de vía derogatoria ya 2 veces ha constituido comisiones en lugar que seguir el procedimiento normal del penúltimo artículo de la Constitución, el 138. Entonces, de hecho, el paradoja de Ross nunca fue aceptado en la praxis de muchísimos ordenamientos. Cuando un poder constituido quiere cambiar el proceso de revisión, siempre lo hizo. El problema es cuánto poder tiene. Y es el problema debatido antes. Es decir, hay límites para cambiar. Hay cosas que se pueden cambiar y cosas que no se pueden. Bien, la jurisprudencia del tribunal alemán, del tribunal italiano, el caso Fait en Argentina y de todos los países analizados por mi discípula, excepto algunos casos, como el costarricense, es que hay un núcleo. Hay un núcleo, el poder constituido está bajo del poder constituyente, entonces no puede revolucionar la Constitución. En Italia, por ejemplo, se puso el caso de la descentralización. El Tribunal Constitucional dijo que se puede descentralizar más, pero no rompiendo la unidad de la República, porque esto no pertenece al poder de revisión. Sería una nueva Constitución revolucionaria y no que sigue las reglas, pero permite, por ejemplo, que se cambie la regla sobre la revisión constitucional. Seguro, pero no hasta render flexible la Constitución, porque la Constitución rígida es una garantía que pertenece al núcleo duro, una garantía de las minorías. O sea, que puede haber otra modalidad de revisión, pero manteniendo la Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y seguir este diálogo tan interesante con el profesor Lucio Pegoraro. Continuamos principalmente conversando con el profesor Lucio Pegoraro. Profesor, un tema que hemos tocado en los segmentos anteriores, así de refilón, ha sido esa situación que se le presenta a muchos tribunales constitucionales, por ejemplo en Europa, en el caso español es el más emblemático, por la enorme cantidad de recursos de amparo.
en América Latina hay algunos países también donde esto ha pasado, por ejemplo un país como Costa Rica, que se había mencionado, la Sala Cuarta, la Sala Constitucional de la Corte Suprema, que concentra también todo lo que son los recursos de amparo, bueno, conoce una cantidad impresionante, aunque hay que reconocer también la alta laboriosidad de esa Corte que falla en miles de expedientes de amparo. Sobre todo que ya se ha ido construyendo y perfilando toda una jurisprudencia, entonces muchos casos que las soluciones ya prácticamente existen, lo que hace, bueno, ya el tribunal ha dicho en varias ocasiones. ¿Qué salida le ve usted a este problema de la alta concentración de recursos de amparo que hace muchas veces colapsar la labor de un tribunal constitucional? Sí, ya hemos hablado del caso español, donde la tutela judicial efectiva que se puede, la violación de la tutela judicial efectiva que se puede amparar comporta una ¿cómo se dice? Un sobrecargo de trabajo por parte del tribunal. En todos los ordenamientos donde existe el amparo, el beschwerde, normalmente se utiliza el principio de subsidiariedad, es decir, que solo los casos ya decididos de manera desfavorable por los jueces inferiores pueden llegar al Tribunal Constitucional. Y hay límites también. Por ejemplo, las leyes no se pueden amparar normalmente, excepto en Alemania, por ejemplo, las leyes administrativas, las leyes que afectan directamente a una situación individual, como si fueran actas administrativas. Esto se puede amparar. Las leyes más concretas, esa excepción al carácter general de la regla. Leyes concretas, una expropiación por ley, por ejemplo, se puede amparar. Actas de privados no siempre se prevén. Normalmente el número más grande son actas administrativos. Entonces hay sistemas para filtrar. Un sistema estructural es la división en salas de los tribunales. Pero sí, una sala o un senado como en Alemania o en Austria tiene un trabajo inmenso porque al final llegan directamente. A mi parecer, los filtros más importantes deben estar abajo, donde están los jueces. Hay que buscar sistemas para enviar al Tribunal Constitucional solo los casos importantes, lo que ha intentado hacer la reforma de la ley de amparo española, pero me parece con un éxito bastante limitado, porque siempre tiene este problema, que es un problema que afecta a la tipología de actas, incluyendo los actas judiciales. Inmediatamente el número de amparos que llegan aumenta de manera impresionante. Lo que no pasa, por ejemplo, en Alemania, donde pueden amparar actos judiciales, pero no tienen un principio como el español de la tutela judicial efectiva. Entonces, el Tribunal Constitucional, Bundesverfassungsgericht, no se convierte en un juez de cuarto grado, que analiza si en los grados anteriores fue respetada la tutela judicial efectiva. Y de esta manera se filtra un filtro estructural, un filtro que se basa en el principio de subsidiariedad, un filtro objetivo, es decir, limitar los actos que se pueden amparar, y eventualmente un filtro de parámetro, donde hay disposiciones con un parámetro que tanto se presta a ser abusado. El de la relevancia, ¿no? Podría ser, sí, pero los españoles han intentado escribir que debe ser cada amparo que llega al tribunal debe ser de sobresaliente relevancia constitucional. Pero los abogados que lo envían dicen, esto es sobresaliente, por supuesto, y llega igualmente al tribunal. Bueno, en el Tribunal Constitucional se presentó al inicio una situación muy interesante, hasta que con motivo de una decisión se empezó a decir, bueno, pero nosotros estamos comenzando y en el inicio de la labor de un tribunal constitucional, bueno, prácticamente hasta que se cree un cuerpo de doctrina, prácticamente todos los casos van a tener esa especial relevancia trascendental, claro, y comienza a conocerlo para ir creando precisamente el cuerpo. Y de ahí han salido decisiones muy importantes, precedentes vinculantes muy interesantes, precisamente con motivo de eso, porque si no,
el tribunal se iba a pasar todo el tiempo diciendo esto no tiene trascendencia, esto no tiene trascendencia, pero en principio hay que ser bien liberal, bien abierto. Cuando ya se cree ese cuerpo de doctrina tan permanente, entonces ya puede ser más cerrado y concentrarse el tribunal en otras labores más importantes. Sí, porque ya va a estar creado el cuerpo de doctrina. Tiene que crear una jurisprudencia por la cual cuando hay una renovación de un caso muy parecido con una motivación apodíctica, dice no relevancia, sin audiencia pública, en la Cámara de Consejo, para eliminar todos los abusos forenses, cuando se intenta como remedio excepcional y no porque hay una verdadera fundación. Y esto se crea a través de una jurisprudencia de selección de lo que es la trascendencia constitucional, si no riesgo es que el tribunal no pueda trabajar. Y pasó en Italia que intentaron una reforma hace pocos años, 10 años, 15 años, 20 años, 2 veces, cambiando también las funciones del Tribunal Constitucional. Por ejemplo, ampliando el objeto, incluyendo los reglamentos parlamentarios que están fuera, la violación de los reglamentos con parámetros de reglamento, que es una locura total, y introduciendo el amparo. Todos los jueces constitucionales, todos los profesores de Derecho Constitucional han dicho que era una cosa que no se podía hacer. Era el sistema seguro, claro, para bloquear. El único órgano que, no digo así, uno de los pocos órganos que funciona en mi país. Y los derechos se tutelan a través de la vía incidental o a través de los tribunales ordinarios. Y no existe amparo en Italia. Profesor, muy bien toda esa explicación, y creo que tiene un gran sentido práctico sobre todo para los incipientes tribunales constitucionales de América Latina, incluyendo el nuestro. Que es el más joven. Que es el más joven de América Latina. Mire, vamos a dar un pequeño salto. Yo quisiera ver si en la Constitución italiana, y sobre todo en el sistema jurídico italiano, ya vinculado al sistema penal, está consagrada la acción penal popular. No existe la acción penal popular. Es que, por cierto, la Constitución española la consagra, sí, en su artículo 125. La acción popular no. Es el fiscal que cuando hay noticia de un delito empieza así. Exacto. Nada más. Sí, porque... Solicitado eventualmente por actos de privados que denuncian que... Sí. Porque es muy extraña esa acción. Creo que de los países que se conozcan, solamente España en Europa la consagra, la acción popular. Sí, no sé si la usan. Tiene que preguntarlo a un profesor español. Ya tendremos ocasión. Conozco bastante bien lo de Pero en Italia pero en Italia eso es desconocido. No, en Italia no existe. Sí, realmente es un invento, creo que español. Tampoco en Francia. Tampoco en Francia, en Alemania, porque nos lo confirmó el profesor Klaus Rotzing, nos lo confirmó que no existe. Sin embargo, aquí en República Dominicana, no en la Constitución, pero sí en el Código Procesal Penal, tenemos la acción popular. Ahora la nueva Constitución lo que consagra le da el derecho al ciudadano de denunciar, no de querellarse. Pero realmente es una figura extraña, es un cuerpo extraño. Sí, aunque pienso que pueda conectarse a un patrimonio de cultura jurídica latinoamericana, que son todos los instrumentos como el amparo, el habeas corpus, el mandado de seguranza, etcétera, etcétera, instrumentos, la acción popular, no digo la penal, que no lo conocía, pero una serie de instrumentos que son la verdadera garantía y un patrimonio, porque son creaciones aunque de origen británica, algunos con el habeas corpus, por supuesto, pero desarrollados que tienen una importancia particular en Latinoamérica. Sí. La garantía de los derechos es el corazón de vuestro sistema, lo que los sistemas de la parte institucional siempre tengo un poco de miedo, pero el sistema de las garantías es maravilloso. Profesor, mire, la verdad que para nosotros, licenciado Olivo, Ramón Núñez y un servidor, ha sido un grato honor contar con su presencia aquí principalmente, y
ojalá en una próxima visita a República Dominicana tengamos la oportunidad de renovar este diálogo tan interesante. Sabemos de su visión del derecho constitucional comparado, una autoridad internacional, y para nosotros, reitero, ha sido un honor contar con su presencia aquí en Principal. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.